un número real. El 4, el 2, el 3, el 5, el 7, el 8. Ajá. Entonces, ¿qué va a representar la letra C? Una constante. Y la derivada de una constante por esta fórmula va a ser igual a 0. Bien, pregunta. Derivada de 8 con respecto de x, esta se toma el valor de 8. Derivada de 8 con respecto de x, 8 es una constante numérica. ¿Cuál es la solución, jóvenes? Nada más un compañero, 0. Compañero o compañera que nos apoye, nada más uno. 0, correcto. Derivada de 2 con respecto de x. 0. Derivada de 4, ¿a qué es igual? La derivada de 4. 0, porque el 4 es una constante. Derivada de pi. ¿A qué va a ser igual, jóvenes? La derivada de pi. Pregunta para el grupo, ¿pi es constante o es variable? Jóvenes, contéstenme. ¿Pi es una constante o es una variable? Variable. Claro que no. Recuerden que la variable es aquella cantidad que toma diferentes valores en un problema. Y pi, pues hay una aproximación de su valor. Hay una aproximación. Pero ese valor de pi siempre va a ser el mismo. No va a cambiar. Entonces pi es constante. Derivada de pi con respecto de x igual a 0. ¿Verdad? Bueno. La derivada de una constante es 0. Primera fórmula. La derivada de x con respecto de x igual a 1. La derivada de una variable con respecto a ella misma es 1. Si en lugar de x tuviéramos otra letra para representar la variable, a lo mejor derivada de u con respecto a u. Ajá, aquí sería derivada de u con respecto de u. ¿A qué va a ser igual? A 1. La derivada de una variable con respecto a ella misma es 1. Derivada de y con respecto de y. 1. Derivada de z con respecto de z. Igual a 1. Entonces la derivada de una variable con respecto a ella misma es 1. Luego tenemos la fórmula de una suma algebraica. Estos sumandos pueden ser 2, o pueden ser 3, o pueden ser 4, o pueden ser más. Y dice, la derivada de u más v menos w es igual a la derivada de u más derivada de v menos la derivada de w. Se deriva digamos que cada cantidad, cada término que aparezca como sumando, y se suman. Se deriva cada uno de ellos y se hace la suma de la derivada de cada uno de ellos. Es algebraica, la suma es algebraica porque los términos pueden ser positivos o negativos. Aquí son 3 funciones, vamos a llamarle, pero pueden ser 2, o pueden ser 4, o pueden ser 5. Nada más que aquí se indica únicamente para 3, pero repito, pueden ser más de estos términos que están sumando o restando. La derivada de un producto, la número 4. La derivada de un producto. U y B representan expresiones en términos de X. U y V representan, vamos a llamarle funciones de X. Y eso va a ser igual a U, primer factor por derivada de V, más el segundo factor que es V por la derivada de U. Eso dice la fórmula número 4. Derivada de U por V, tomo el primer factor que es U y lo multiplico por la derivada del segundo factor. Ahora, tomo el segundo factor que es V y lo multiplico por la derivada del primer factor. ¿Ya? Es la fórmula número 4. La fórmula número 5, derivada de una constante por una función o variable U. Es la constante por la derivada de U. Entonces aquí observo que saco la constante y multiplico por la derivada de U. La diferencia entre la fórmula 4 y la fórmula 5 es que en la fórmula 4 el producto es de 2 funciones. Y en la número 5 el producto es de una constante por una función. Entonces vean ustedes que sí hay una diferencia en las fórmulas. La número 6, derivada de U entre V. Eso va a ser igual, bueno, lo puedo considerar como un cociente, como una fracción, como una división. Si lo considero como fracción, U es el numerador y V es el denominador. La fórmula me dice, escribe el denominador, que sería V, multiplica por la derivada del numerador, la derivada de U. Ahora, menos. Ahora toma en cuenta U y multiplica por la derivada de V. Y todo dividido entre V al cuadrado. Eso dice la fórmula. Entonces, derivada de U entre V es V por derivada de U, menos U por derivada de V.
donde u es el numerador y v es el denominador. Todo dividido entre el denominador al cuadrado. La número 7. La número 7 me dice la derivada de u entre c, una función entre una constante. Recuerden que la c representa un número. A esto lo va a representar en estas funciones que vamos a considerar. Un número real. El 3, el 4, el 5, el 6, el 8, un número. Bueno. Entonces la derivada de u entre c, la derivada de una variable o función entre una constante es la derivada de la función entre la constante. Se deriva la variable o función u y se divide entre la constante. La número 8, derivada de u a la n con respecto de x. Es n por u a la n menos 1 por la derivada de u con respecto de x. Bien, aquí tenemos una potencia de base u, y u representa, recuerden, una expresión en términos de x, una expresión algebraica en términos de la variable x. Y dice, la derivada de u a la n es n, que es el exponente de u, por la base que es u, y elevada únicamente la base a la n menos 1, o sea, al exponente n menos 1. Y eso multiplicado por la derivada de la base, derivada de u con respecto de x. No hay que olvidar esta segunda, digamos, esta derivada de u con respecto de x, porque luego se nos olvida. La fórmula número 9 nos dice que la derivada de xn es igual a n por x a la n menos 1. La diferencia entre esta fórmula 9 y la 8 es que en la 9 la base es x, exclusivamente x. Y en la número 8 la base es u, una expresión en términos de x. Es la diferencia. Entonces en la 9 la base es solamente x. ¿Y qué dice la fórmula de la derivada de x a la n? Dice, escribe n, multiplica por x, y esa x elévala a la n menos 1. Bueno, ya tenemos entonces estas fórmulas, y espero hagan su formulario. Si ya lo tienen, pues quede mejor el formulario. Fórmula 1, 2, hasta la 9. Bueno, ahora sí, vamos, dice, aplicación de las reglas o fórmulas para derivar funciones algebraicas. Entonces ya esto es lo importante del curso. ¿Cómo aplico yo las fórmulas? Debo de aprender a utilizar correctamente las fórmulas. Bien. Número 1, y igual a 8. Pregunta, ¿el 8 qué representa, jóvenes? ¿Una constante o una variable? Una constante. Una constante, perfecto. Entonces, el 8 representa una constante. Pregunta, ¿cuál de las 9 fórmulas voy a utilizar para derivar esa constante? La 1. La 1, correcto. Entonces, en este caso particular, esa constante c, ¿verdad?, es igual a 8. Espero estén de acuerdo. Por lo tanto, si yo quiero indicar, ¿verdad?, el procedimiento para derivar la función y igual a 8, tengo que indicar y' igual, ahora, a la derivada de 8. Así voy a leer lo que está aquí escrito. Derivada de 8. Si quiero indicarlo un poquito más, podría yo considerarlo como derivada de 8 con respecto de x. Esto es lo correcto. Derivada de 8 con respecto de x. Si no quiero hacer toda la interpretación de esa forma, nada más digo derivada de 8. También es correcto. Lo que no es correcto es que nosotros, ¿verdad?, esta derivada la interpretemos de la siguiente manera. Derivada de 8 entre derivada de x. Eso no es correcto. Derivada de 8 entre derivada de x no es la forma correcta de interpretar lo que está aquí con símbolos. Entonces, esto que está aquí, esta derivada con símbolos, yo la voy a interpretar como derivada de 8 y nada más. Derivada de 8. Ah, no, que quiero ser más específico. Ah, bueno, derivada de 8 con respecto de x. Y como el 8 es una constante, pues la derivada de 0 por la fórmula número 1. Espero estén de acuerdo. La función número 2, y igual a pi. Aquí tenemos y' igual a la derivada de pi con respecto de x, o derivada de pi nada más. Jóvenes, ¿pi es constante o es variable? Constante. Constante, correcto. Por lo tanto, la derivada de pi es 0. ¿Por qué? Porque pi es una constante. Correcto. La número 3, ahora la función es y igual a x. Indico la derivada, la derivación. Y' es igual a la derivada de x con respecto de x, o derivada de x nada más. Y igual a 1. ¿Por qué es igual a 1? Ah, porque hay una fórmula que me parece que es la número 2, mire. La derivada de x con respecto de x es 1. Entonces,
aplicando esta fórmula, ¿verdad? Obtenemos nosotros la derivada de y igual a x. Derivada de y igual a x, 1. Y' va a ser igual a 1. Continuamos. Pregunta para el grupo. Número 4. ¿Cuál es la fórmula que voy a utilizar para derivar la función y igual a x más 6? Díganme la fórmula, por favor. Nada más un compañero o compañera que nos apoye, que nos indique la fórmula. Tenemos 9 fórmulas. La tercera. ¿La número qué? Perdón, ¿la número qué? No lo escuché bien. Yo tengo la función y igual a La 3. la 3. Jóvenes, se va a aplicar la fórmula número 3. Porque vean ustedes que en este caso tengo la suma de dos cantidades, ¿verdad? Bien, entonces, vamos a ver. ¿Vamos a utilizar la fórmula para derivar x más 6? No. La fórmula 1, perdón. ¿Vamos a utilizar la fórmula número 1? No. ¿Por qué? Porque pues tengo aquí la derivada de una constante. ¿Vamos a usar la fórmula 2? Tampoco. La fórmula número 4 tampoco, porque es un producto. La 5 es otro producto. La derivada de la 6 es un cociente. Para la 7 la fórmula me permite derivar un cociente. La 8 y la 9 me permiten derivar potencias. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar es la 3. La derivada de u más v menos w con respecto de x. Recuerden que les indiqué que estos términos, estos sumandos le voy a llamar, pueden ser 3, pero también puede ser que sean 2 o más de 3, ¿no? Más de 2 o más de 3, pueden ser 4, 5, 6, y se aplica la misma regla. Bien, entonces ya tenemos identificada la fórmula para derivar a x más 6. Muy bien, entonces vamos a aplicar la fórmula y eso nos permite considerar lo siguiente. La derivada de x más 6 va a ser igual a la derivada de x, aquí está la derivada de x, más la derivada de 6. Ya está indicado. Ahora díganme la derivada de x a qué es igual. La derivada de x con respecto de x, ¿a qué es igual? Fórmula número 2, hay que ver el formulario. A 1. A 1, A 1. correcto. Y lo escribo, 1. Ahora más derivada de 6, 6 es una constante. 0. 0, correcto. Y por lo tanto la derivada va a ser igual a 1 más 0 igual a 1. Bien, este procedimiento, aquí lo que está aquí en primer renglón de la solución, digamos, no es necesario que lo escriba. Obviamente esto lo voy a poder hacer cuando ya tenga más práctica, cuando ya tenga más habilidad. Y entonces yo voy a derivar directamente. Ese es el objetivo del curso, que ustedes aprendan a derivar de forma inmediata, de la forma más directa. Entonces, y', voy a calcular la derivada, y', aquí está y'. Derivada de x, pregunta para el grupo, derivada de x. Nada más un compañero o compañera que conteste, derivada de x, ¿a qué es igual? Aquí está, miren, derivada de x, ¿a qué es igual? A 1. A 1, correcto. No es necesario que lo escriba. Derivada de x con respecto de x1, ahí está 1. Derivada de 6. 0. 0. Y está. Y ya llegó el resultado, y' igual a 1 más 0 igual a 1. Entonces, este paso que está aquí, este procedimiento, lo puedo omitir si yo quiero. Pero si lo quiero escribir, lo escribo, no hay ningún problema. Bien, continuamos. La número 5. Y igual a 6x. ¿Qué fórmula utilizamos para derivar ese producto? Es un producto, una constante por una variable, en este caso la x. Una constante que es el 6 por la variable x. Es un producto. ¿Qué fórmula utilizo, jóvenes? ¿La 5? La 5. La 5, correcto. La fórmula número 1 no. La 2 tampoco, la 3 tampoco, la 4 sí. La 4 sí se podría utilizar. U sería 6 y U sería una función constante y V sería la X, ¿verdad? Entonces vean ustedes lo que dice la fórmula. U por derivada de V más V por derivada de U. Pero es trabajar un poquito más mejor, utilizamos la que corresponde, como ustedes dicen en la número 5. Derivada de una constante por U, ¿verdad? ¿Qué representa la letra C? Un número, recuerden que va a representar un número real. ¿Y qué va a representar la letra U? Pues puede representar a X o a una expresión
algebraica que tenga varios términos con la X, ¿verdad? Donde aparezca la X. Bueno. Pregunta para el grupo. En el caso particular que tenemos, 6X, aquí está 6X, ¿verdad? Ayúdenme. ¿Quién es C? C es la constante. ¿Qué valor tiene C? Acabo de decir la función 6X. 6. 6, correcto. ¿Y U a qué es igual en esta función? La función es 6X. ¿U a quién representa? U representa X. a X, correcto. Entonces lo que yo tengo es derivada de 6X con respecto de X. Bueno, ¿qué dice la fórmula? ¿Qué dice la receta? Escribe la constante. La escribo entonces. Escribo en lugar de esta C que me indica que voy a escribir la constante, en la función que estamos considerando escribo el 6. 6. Luego, derivada de U, en el caso particular es derivada de X con respecto de X. El 6, ¿a quién multiplica? En el caso particular. A 1. A 1, correcto. 6 por 1 igual a 6. Entonces, si nosotros quisiéramos considerar otra fórmula, podríamos hacerlo, aunque yo creo que no es necesario, pero podríamos hacerlo. Derivada de una constante por X. Cambio la U y escribo X. Derivada de una constante por X. ¿Quién me dice cuál va a ser la derivada? La fórmula. ¿Cuál sería la fórmula? Derivada de una constante por X. Aquí, donde aparece la U, la sustituyo por la X y tendría derivada de X con respecto de X. Pero esa derivada, ¿a qué sería igual o a qué es igual? A 1. A 1, correcto. Y 1 por C, pues es igual a C, es igual a la constante. Por lo tanto, la derivada de 6X, 6. Ajá. Derivada de, ya escribiría la fórmula. La derivada de una constante por X es igual a la constante. Derivada de 8X, jóvenes, ¿a qué es igual? Que es igual a derivada de 8X. En lugar de este 6, lo cambio y pongo el 8. ¿Cuál es la derivada de 8X? 8. 8, correcto, es la constante. Derivada de 2X. 2. 2, correcto, es la constante. Miren, aquí está, miren, la derivada es, derivada de 6X escribo la constante, que es el 6 en el ejemplo 5, y multiplico por la derivada de X. La derivada de X es 1, y 1 por 6 es 6. Por lo tanto, cuando yo derive una expresión o un término de este tipo, una constante por X, siempre su derivada va a ser igual a la constante. Muy bien. Derivada de 10X. 10. 10. Derivada de 15X. 15. Derivada de 4X. 4. 4, correcto. Entonces, yo debo de tener muy claro, ¿verdad?, que cuando tengo un producto de una constante, la constante pues va a estar dada por un número, un número real, en este caso 6. Si yo tengo una función que es constante por X, el producto de una constante por X, cuando yo derivo, voy a obtener como resultado el valor de la constante nada más. ¿Por qué motivo? Porque ya utilizando la fórmula o fórmulas que corresponden, ¿verdad? Aquí tendría 6 por la derivada de X con respecto de X. Estoy aplicando la fórmula número 5, me parece. Pero la derivada de X con respecto de X es 1 por la fórmula número 2. Y 1 por 6 es 6. Muy bien. Derivada de 7X. Derivada de 7X, jóvenes. 7. 7, correcto. Muy bien, espero no lo olviden. Esa constante puede ser entero, un número entero, o un número racional. De todos modos, es un número real. Un número racional o irracional, pues son números reales. Entonces, ¿qué sucede si en lugar de este 6 consideramos 6 séptimos? Una fracción, 6 séptimos por X. ¿Cuál es la derivada? Y' que es igual 6 séptimos. Si el número 6 lo cambio y escribo, no sé, a lo mejor 10 medios, así que es 5, pero 10 medios por X.
¿Cuál es la derivada? 10 medios por X. Resultado. 10 medios. El 10 medios es un número real, jóvenes. Número racional en esa forma. Muy bien. Si en lugar de este 6 voy a considerar 1/3 por X, ¿cuál es la derivada? 1/3. 1/3, pues es la constante. Y la constante ya les indiqué que va a ser un número. Y ese número, pues va a ser un número real. Puede ser un número entero, puede ser un número racional, puede ser un número irracional. Voy a cambiar el 6. Y igual a raíz de 3 por X. Derivada. Raíz de 3. Raíz de 3, correcto, raíz de 3. Muy bien. Entonces, ese es el número 5. Continuamos. Tenemos ahora, ¿verdad? La función y igual a x cúbica. Y igual a x cúbica. Vean su formulario si es que lo hicieron, a lo mejor algunos de ustedes lo hicieron. No me acuerdo si di la indicación de que hicieran el formulario, pero bueno, voy a poner las fórmulas. Pero si no lo han hecho, háganlo, por favor. Aquí están las fórmulas. De la 1 a la 9. Ajá. ¿Cuál es la fórmula que utilizamos para derivar x cúbica? Recuerden que es la 8. Es correcto, podemos utilizar la 8. Entonces, u sería x y, bueno, el exponente es n, ¿verdad? Aplico la regla, la fórmula y llego al resultado. Pero es más conveniente, ¿verdad? Para esta función, utilizar la número 9. La base es x, el exponente es n. Entonces, vean ustedes que para la fórmula, en la fórmula número 9, la base es x. Entonces me voy al ejercicio. Aquí está, y igual a x cúbica. Es una potencia de base x. El exponente n es 3. Entonces, utilicen la fórmula número 9, jóvenes, y díganme a qué es igual a derivada de x cúbica. Ajá. Voy a tener aquí derivada de x cúbica con respecto de x. ¿A qué es igual a la derivada? Vean la receta. La receta dice, escribe n, multiplica por x a la n menos 1. N vale 3. Resultado, jóvenes, la derivada de x cúbica. Nada más, ya saben, es un compañero o una compañera, no todos, porque si no, no. ¿Sería 3x? Nada más. El exponente es 3. Y fíjate lo que se le está haciendo al exponente n. Le está restando 1. Entonces sería 3x, perdón, 3x cuadrada. Correcto, 3x cuadrada, correcto. Muy bien, entonces la derivada de x cúbica es derivada de x cúbica. Caray, pues ¿cuántos? Robledo Camarena es compañero, es alumno. Pregunta para el grupo. Robledo Camarena Javier Roberto. Pregunta para el grupo. Robledo Camarena Javier Roberto es alumno de este grupo. Según yo, no. No, quién sabe quién es, no lo ubico. Ángel, ¿usted lo ubica? Ángel Torres. Me imagino que ha de ser un prefecto, lo voy a admitir. Si se termina la sesión, se vuelven a conectar, por favor. Ajá, se vuelven a conectar. Roberto, ¿es usted prefecto? Oh, qué caray, ya le di el acceso. Roberto. Robledo. Bueno, vamos a continuar a ver si me puede decir quién es, porque hace rato entró un prefecto y ahorita pues creo que ya está entrando otro. ¿Me escucha, Roberto? No. Bueno, dice esta terminará en 10 minutos. Vamos a borrarlo. Si se termina la sesión, jóvenes, se vuelven a conectar, por favor, ¿sí? Voy a continuar. Entonces nos quedamos en el ejercicio número 6. Y igual a x cúbica. Derivada de y igual a x cúbica, pues va a ser, ya dijimos que 3x cuadrada, ¿verdad? Ahora, supongamos que cambiamos el exponente. En lugar de 3, vamos a suponer que es 4. Derivada de x cuarta.
es exponente por x elevada a la 4 menos 1. ¿Qué nos queda? Derivada de x cuarta. 4x cúbica. Correcto. Derivada de x octava. 8 por x. Se le resta 1 al exponente. Derivada de x octava. A la séptima. A la séptima, correcto. Muy bien, entonces ya vamos a poder continuar. Y ahora tenemos aquí la número 7. En la número 7, díganme por favor que y igual a 8x sexta es la función. ¿Cuál es la fórmula que vamos a aplicar para derivar este producto? Derivada de 8x sexta. La misma, ¿no? La 9. No, porque La 8, ¿no? no, tampoco ni la 8 ni la 9. La 5. Voy a ver, voy aquí aquí está. La 9 es nada más una potencia de base X. La 8 es una potencia de base U. Entonces, no, ya me dijeron que la 5, correcto, muy bien, miren, aquí está la derivada de una constante por U, correcto. Entonces, tengo yo una constante por U. Para este caso particular, ¿verdad? La constante va a ser igual a 8 y U va a ser x sexta. ¿Y qué dice la fórmula número 5? Dice, escribe la constante, que sería 8, y multiplica por la derivada de x sexta. Entonces aquí está indicado derivada de x sexta. Ahora pregunta, ¿la derivada de x sexta a qué es igual? Ahora sí es la 9. X. 6x quinta, correcto. Y multiplicamos 8 por 6, 48. X quinta, y ese es el resultado. Bueno, una forma de derivar más inmediata, más directa, para derivar este tipo de función, le voy a llamar, es multiplicar coeficiente por exponente y al exponente le resto 1. Es decir, vamos a multiplicar 8 por 6, ayúdenme, ustedes que saben las tablas, 8 por 6, 48. 48, y al exponente le resto 1, x quinta. Y ya terminé. Ya no es necesario que escriba todo este procedimiento. Derivada de 8x sexta, igual a 8 por derivada de x sexta, igual a 8 por 6x quinta. Ya no es necesario escribirlo. Ya puedo yo derivar directamente. Entonces, 8 por 6, 48. X quinta. Bien. Vamos a continuar. La número 8. Y igual a 2x cúbica menos 9x cuadrada más 3x más 1. Pregunta para el grupo. ¿Qué fórmula voy a utilizar para derivar esta suma? Es una suma algebraica de 1, 2, 3, 4 términos. La tercera. Claro que sí, la número 3, ¿verdad? Entonces, esta fórmula me va a permitir derivar cada uno de estos términos, cada uno de ellos. Y bueno, ya después voy a hacer lo que corresponde, si se están sumando, restando, lo que corresponde. Bien, pero aquí me parece que omití un paso, porque aquí para derivar 2x cúbica se utiliza la número 5 y ya no indiqué, no, sí está, bueno, primero la de la suma y después la 5. Sí, me faltó ahí un paso, pero bueno, no importa, no hay problema. Para derivar 2x cúbica sería 2 por derivada de x cúbica. Para derivar menos 9x cuadrada va a ser menos 9 por la derivada de x cuadrada. Para derivar 3x, pues va a ser 3 por la derivada de x y la derivada de 1, ¿verdad? Es aplicando las fórmulas que correspondan. Bien, pregunta, derivada de x cúbica, eso ya lo saben hacer, ya lo calculamos anteriormente. Aquí está la derivada de x cúbica, ¿verdad? ¿Quién es la derivada de x cúbica? 3x a la 2. No, es 3x cuadrada. Yo escuché un 6, es 3x cuadrada. Esa es la derivada de x cúbica. Pregunta, nada más quiero que me digan, derivada de x cuadrada, no por el 9. Derivada de x cuadrada. X. Aquí está escrito 2x. 2x. Derivada de x. Nada más la derivada de x.
No. Aquí está el 1. 1. Y derivada de 1 es 0. Ahí está. Ya después nada más multiplico y obtengo el resultado. Bien. Este procedimiento que está aquí escrito, lo podemos omitir utilizando otro, más directa, más rápido, más inmediato. Y yo les sugiero que deriven de la forma como les voy a indicar. Voy a derivar a 2x cúbica, coeficiente numérico por exponente y al exponente le resto 1. 2 por 3, ayúdenme. 2 por 3. 6. 6. Al exponente le resto 1. Entonces va a ser x elevada Cuadrado. al cuadrado. Menos 9 por 2. 18. Menos 18. Al exponente le resto 1. Aquí tengo 2 como exponente, le resto 1. ¿Qué queda? Menos 18, ¿qué? X. X, correcto. Recuerden lo que les dije hace un momento, que si tengo una constante por la variable X, cuando derivo este término, va a ser igual a la constante. Derivada de 3X, 3. 3. La derivada de 1, 0. Y ya derivé, ¿verdad? Si ustedes observan, ya derivamos. Bien. Si se termina la sesión, voy a abrir otra y me hacen favor de volverse a conectar. Es necesario, ¿sí? Entonces, voy a abrir otra sesión en dado caso de que esta se corte, ¿verdad? Así de repente, pero se conecta nuevamente, por favor. Muy bien. Esta es la guía de estudio que, como siempre, trato de que el número de ejercicios no sean demasiados, pero pues aún así, ¿verdad? Pues creo que sí son un poquito, son varias funciones algebraicas para que deriven, pero es conveniente tratar de hacer todas las derivadas de todas las funciones. Bien. Pregunta para el grupo. Tengo la función f de x igual a 2x cúbica más 4x cuadrada menos 5x más 8. Vamos a derivar. Derivada de 2x cúbica. 6x al cuadrado. Correcto. Derivada de 4x cuadrada. 8x. Correcto. Derivada de menos 5x. 5. Menos 5. Correcto. Derivada de 8. 0. Y ya llegamos a la solución, ¿verdad? Bueno. Es necesario que esto que estamos ahorita trabajando se refuerce un poquito más. Entonces voy a cerrar la sesión. Se vuelven a conectar, por favor. No dejen de conectarse, por favor.